Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express. El día de hoy para contarte un nuevo escándalo que surge dentro de lo que son el gobierno nacional y las concesiones mineras, pues la corrupción ahí también es galopante, se filtran audios y parte de conversaciones en los cuales dejaría ver cómo la gente que operaba con el señor Pablo Muentes tendría relación actualmente con las mineras y con el señor Daniel Noboa dentro del gobierno para facilitar se sigan llevando los recursos del país a precio de gallina flaca. Esto dentro del caso de corrupción que sigue evidenciando que este gobierno quizás compita como los más corruptos dentro de lo que ha sido la última década. Esto con el señor Lazo y con el señor Lenín Moreno. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y mejor pasemos a ver el tema. Vamos a escuchar los audios que prueban que funcionarios públicos del gobierno de Noboa cometen delincuencia organizada y corrupción desde el Estado. Mi invitado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Sin, quien su esposa, Lavinia Balbonesi, hace unos días nos dijo al país: ni mi esposo ni su familia se han beneficiado de ningún puesto público. Ecuatorianos, es verdad. Ellos no están lucrando de ningún puesto público. El gobierno está usando el poder para quedarse con una gran parte de nuestras minas de oro. Por ejemplo, en Zamora, Manguipas y Campanilla. En Ponce Enrique, Muyuyacu. En Imbabura, Yurimagua, con las que podríamos pagar tranquilamente 5 deudas externas. Recuerden que Ecuador tiene la segunda mina más grande de oro del mundo. Vamos a escuchar cómo el gerente del ENAMI, Emanuel de la UNE, posesionado ilegalmente como gerente por el ex ministro Félix Wong, y con un solo objetivo: pasar concesiones mineras del ENAMI a la empresa Cumbaratza vinculada a la tía de Noboa. Las concesiones que pasarían son Campanillas y Nanguipa, textual. Oro de 24 quilates. Pero para que entiendan los audios les explico. El presidente Daniel Noboa puso al ministro de gobierno, el bananero Félix Wong, quien a su vez puso al gerente del ENAMI, el francés Emanuel de la UNE. Este individuo, junto a Hernán Guazumba, el abogado Marcos, en la dirección jurídica del Ministerio de Energía y con ayuda del procurador actual, aceptan los actos ilegales de sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Guayas, el mismo tribunal donde Ricardo Noboa y Muentes lo manejaron según el caso Purga. El gerente del ENAMI, Emanuel de la UNE, entregó títulos de propiedad a la empresa Noboa y Muentes lo manejaron según el caso Purga. El gerente del ENAMI, Emanuel de la UNE, entregó títulos de propiedad a la empresa Cumbaratza, propiedad de la familia Peña Matthews, socia de Isabel Noboa, tía del presidente de Ecuador, con catastro cerrado desde el 2017 hasta la actualidad, noviembre del 2024. Aquí están las conclusiones del informe de la Asamblea con respecto al gerente del ENAMI, Emanuel de la UNE, en el cual reza que entregó catastros y certificados. Así se reparten nuestros recursos. En el audio está el gerente del ENAMI, Emanuel de la UNE, yerno de un ministro actual, el gerente de exploración, Hernán Guazumba, la ex viceministra de Minas, Carolina Suárez, un abogado de patrocinio del ministerio llamado Roberto Marcos, así como Juan Carlos Peña, gerente de Cumbaratza, Jorge Gómez, abogado de Cumbaratza. Si quieren escuchar los 48 minutos de audio, les dejo en mi canal de Telegram, aquí el link. Vamos por el primer audio. Consideraba que no era viable. Doctor, solo para
Y el diagnóstico es un insumo que sirve para las mesas técnicas. Y obviamente la empresa minera nacional, en función de que ha participado en las mesas, de que hemos entrado en una discusión de la propuesta de la empresa, quiso manifestarse como un justo derecho en función de que es titular de las áreas, de quizás en función de lo que estamos proponiendo como empresa, también darle un insumo al viceministerio o al ministerio de una contrapropuesta en la que podamos sancionar de manera. Realmente ese fue... Todas las pruebas aquí reveladas nos llevan a entender un poco mejor por qué se da y se dio la crisis en estos últimos meses que se tiene en relación con lo que son la expropiación de mineras canadienses y de otras nacionalidades en territorios ancestrales, tanto como Palo Quemado y algunas partes del oriente. Esto simbolizaría que todo esto ha tenido punto y repunte detrás del gobierno nacional. Aquí la explicación también que podemos precisar por qué estas comunidades se vieron prácticamente desplazadas, porque el gobierno utilizó la fuerza pública con bastante ahínco, con bastante, hasta podríamos decir, violencia para desalojar y hasta incluso permitir las operaciones mineras cuando sus pobladores en plena convicción de defensa de un territorio no lo permitían. Esto explicaría y abordaría más un nuevo caso que quizás para no muchos es abordado, pero que es sumamente importante, un caso más de corrupción del gobierno de Noboa, el gobierno que se hace llamar el de las manos. Fue de investigación de la colega Evi Camacho, esperemos que ustedes la sigan también y vayan a todas sus redes oficiales. Esto es importante, tener canales de información y poder distribuir todas las noticias, porque si no esto muchas veces quedaría ahí como una noticia que no tiene mucha cobertura. Seamos sinceros, los medios tradicionales deciden lo que se publica y lo que no se publica. Si no existieran estos medios digitales y nosotros que hacemos como una red para que trate de llegar a la mayoría de personas, estas informaciones quizás pasarían debajo de la mesa. Todo lo cuestionaron al señor Muente del caso que está involucrado, purga o como se llame, lo había puesto la fiscal. No dicen nada actualmente de esta situación, que también es irregular. Deja tu like, comparte el video y nos vemos hasta la próxima.